Hola, ¿cómo están, hermanos? La entrega pasada comenzamos a hablar del amor en el matrimonio y comentamos que el amor en un matrimonio de diáconos no es todo color de rosa. En las siguientes sesiones vamos a hablar precisamente de todo lo que enfrenta un matrimonio común y corriente, tomando como eje la carta a los Corintios, capítulo 13. En esta ocasión vamos a analizar el versículo 4. Esta entrega va a ser en varias partes. Y para ello hemos invitado a un matrimonio de diáconos que fue nuestro mentor. La primera parte vamos a hablar sobre la paciencia. No es fácil tener paciencia con las demás personas y de repente tampoco lo es con nuestro esposo. Es interesante el ver cómo Amoris Laetitia nos dice que la paciencia también se traduce como servicio. En una sociedad en donde estamos acostumbrados a escuchar que las mujeres tenemos que ser sumisas y servir a los hombres, de repente no se entiende mucho el que un hombre nos apoye. En nuestras familias a veces hasta los tachamos de mandilones, y cuando tenemos caracteres diferentes pues solemos chocar y la paciencia que debemos de tener se nos olvida. Pero no les cuento más, vamos a escuchar a esta pareja que nos hizo el favor de compartir su intimidad, su experiencia, y espero que les enriquezca tanto como a nosotros. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un placer volver a saludarlos. Como lo dijimos en nuestra grabación pasada, estas grabaciones vamos a hablar acerca del amor en el matrimonio. Para hablar del amor en el matrimonio hemos invitado nuevamente a nuestros queridos tutores Eduardo y Marichuy Bisuet. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy agradecidos por habernos invitado. Para nosotros, Marta, Edith y para mí, Lalo y Marichuy, como les decimos de cariño, son un testimonio de lo que debería de ser el amor en el matrimonio. Nos da mucho gusto que hayan aceptado nuevamente la invitación y vamos a comenzar leyendo el versículo 4 del capítulo 13 de la carta a los Corintios. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Aparentemente es una frase muy cortita, pero tiene mucho que analizar. Y en el momento en que empezamos nosotros a leer la exhortación y el versículo, por supuesto que vinieron a nuestra mente ustedes, Marichuy y Lalo. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos años tienen de casados? 35 y a punto de cumplir 36 el 25 de mayo de este año. Pues ya llevamos una carrerita, ya tenemos pues ya nuestra familia ha crecido. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 4 hijos vivos, 3 mujeres, un varón. Se llama Joana Mirela Mayor, tiene 35 años, Jesús Eduardo 28, María de Belén 25, María del Rosario 22 años. Y el que está en el cielo, él ya tiene como 30 años de haberse ido al cielo. ¿Y nietos? ¿Tienen nietos? Sí, tenemos 4 nietos. Yeshua Giovanni de 16 años, María Elena de 14, María José de 6 años y Said Rafael de 3 años. ¿Y cuántos años tienen de haber sido ordenados? Bueno, pues estamos por cumplir 14 años de haber recibido el orden, de haber sido
ordenados y pues en este tiempo le decía, no sé si ordenados o desordenados, pero habiendo recibido la imposición de las manos. Queremos que compartan con todos los que nos ven sus reflexiones y su testimonio acerca de este pequeño versículo que leyó Edith, que habla de 3 cosas, ¿no? De la paciencia, de los celos y de la vanidad. Entonces, vamos a hacerles una serie de preguntas para que nos compartan sus experiencias como matrimonio. La primera pregunta sería, ¿cómo se vive la caridad dentro de un matrimonio cristiano católico? Bueno, la caridad se traduce obviamente en el amor. Y lo que estamos viendo del amor, pues es un don de Dios, ¿no? Es un regalo maravilloso de Dios que hay que ir trabajando todos los días. No es algo que se dé así como en automático o solamente porque somos católicos. Tenemos que trabajarlo porque no hemos alcanzado y con mucho la perfección. Nos hace falta muchísimo, ¿no? El Señor sí nos llama justamente a la santidad, pero que es la perfección, pero pues hay que trabajar todos los días, ¿no? Sí. La caridad es el amor, pues desde el que fuimos llamados a esta vocación del matrimonio, pues es una vocación al servicio, y ahí es donde se inicia la práctica de la caridad. Antes que llegar a la ordenación, la caridad, el amor hacia toda la familia, que esté llena de coherencia, sobre todo es muy importante, porque el matrimonio, pues ir alcanzando esa madurez para poder llegar, bueno, por ejemplo, en el caso de los que ya son diáconos, pues se tiene que llegar a cierta madurez también en el matrimonio para dar el siguiente paso a esta doble sacramentalidad, a este sacramento del orden. Y pues fundamentalmente en la iglesia doméstica es el primer lugar donde se tiene que practicar la caridad. Ahorita que tú comentaste que se tiene que llegar a la madurez para dar el siguiente paso, me acordé que uno de los requisitos para poder iniciar el proceso de diaconado era que tuvieran mínimo 15 años de casados los aspirantes. Ahorita me cayó el 20 así de justo es por eso. Hay una razón por la cual se pide ese tiempo. Que lo comentaba al principio, no es cuestión de como en automático y ya se da. Finalmente lo sabemos, la caridad es una virtud teologal y obviamente es el ámbito de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces es una gracia, es un regalo que Dios da, obviamente en sentido estricto a quien se deja, ¿no? A quien se deja amar. Una de las traducciones de la carta a los Corintios dice, es amable, ¿no? Y ser amable no necesariamente es como a veces lo entendemos, pase usted, ¿no? No primero, después de usted, no eso es ser cortés. Ser amable es dejarse amar. Y entonces, en la medida que nos dejamos amar, el amor se va desarrollando. Porque no solamente es una cuestión de imponernos unas normas o reglas de vida, ¿no? Sino también que sea parte de nuestra vida, dejarnos amar, ser amables, es dejarse amar, ¿no? Y en la medida que nos vamos dejando amar, pues en esa medida vamos amando, ¿no? Es una cuestión de lógica natural, si no, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces vamos dando de lo que nosotros vamos teniendo. Fíjate, qué interesante lo que acabas de mencionar, el ser amable, que no implica no nada más no agredir, sino el dejarse amar, justo va encaminado a esta segunda pregunta que les voy a hacer. Vivimos ahorita en una época en donde pareciera que lo más importante soy yo y lo que yo siento, y estamos viviendo
divisiones, agresiones. ¿Cómo evitar, o sea, después de tantos años que tienen, cómo evitar las agresiones, los conflictos dentro de la casa cuando estamos rodeados de un tremendo egoísmo y una división entre, pues, los hermanos? Pues en nuestra sociedad prácticamente ahorita se ha descompuesto en muchas formas, empezando por el amor en la pareja. Los medios de comunicación lo único que nos presentan es violencia, agresividad a la mujer, peleas, divorcios, discriminación dentro del mismo hogar, hasta por si es gordita, si es muy flaquita. Entonces, ¿cómo evitarlo? Yo creo que en lo personal, como matrimonio siempre necesitamos la ayuda de Dios, conocer para no llegar a ese grado de agresividad. El respeto. Mi madre me decía, no permitir o que se te salga una mala palabra o ofender al esposo con alguna vulgaridad o viceversa, ¿no? Las palabrotas que luego se dicen, pero yo creo que el respeto es fundamental. Y por un lado y por el otro, lo fundamental, que sería el perdón, ¿no? Hay un autor de música, de canciones que son muy comunes incluso dentro de nuestra iglesia, brasileño, ¿no? Compone una canción, una oración por la familia, y dice precisamente eso, dice que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón, ¿no? Algo que también nos hacía mucho hincapié doña Rafaela, la mamá de Chuy, cuando vivía, era precisamente eso: si se enojan, pídanse perdón, discúlpense si se están ofendiendo, para que podamos primero descansar un poco tranquilo, ¿no? E ir viendo precisamente eso, ¿no? La forma de perdonar, ¿no? Es lo más importante en este caso, ¿no? El perdón, para evitar, y si hay ofensa, pues obviamente con más razón, ¿no? Ahorita que hablaban ustedes de las enseñanzas de la gente mayor, yo me acuerdo mucho de haber escuchado, sobre todo en gente de la edad de mi abuelita o algo así, cuando vivían con un esposo que las maltrataba o que las insultaba o que era alcohólico, decir: ay, hijita, ¿qué quieres? Es mi cruz. ¿Cuál es la posición de la Iglesia católica ante esta situación que de repente se vive en el matrimonio? Pues no es así en sí de la Iglesia, son las que pienso que es como una tradición o costumbre de nuestras antiguas abuelitas, ¿no? Porque no se ha entendido el signo de la cruz, ¿no? El signo de la cruz, que hasta en Semana Santa, Viernes Santo, hacemos adoración a la cruz. Pero esa adoración es en el sentido del servicio, de la entrega total. Cristo se entregó su vida completa, pero es el sentido del amor, la entrega, no el dejarme lastimar físicamente, verbalmente, pues con muecas, porque hay muchas formas de lastimar a la pareja, ¿no? Y más bien el sentido de la cruz es el sentido de la entrega, una entrega total al servicio a mi prójimo. El más próximo es con el que duermo, con el diácono, él con la señora, ¿verdad? Entonces es el signo de entrega, ¿no? Entender verdaderamente ese sentido
la cruz, no de maltrato, ¿no? Porque ya estaría lastimando la dignidad de la pareja. Mi madre, pues nunca se casó, ¿no? Pero tenía unos principios muy, muy buenos y decía eso: hija, tanto es feo que el hombre le grite a la mujer como la mujer le grite al hombre. Entonces, pues yo creo que hay que platicar, hay que dialogar, porque mi mamá veía las cosas de esa manera, dice, porque el hombre por su naturaleza, dice, es más tosco, más brusco, dice, y a veces hasta te puede hasta ganar en ese sentido, por la fuerza, es más fuerte. Dice, entonces no, dice, debe de ser los dos, así me hacía mi mamá, así, parejitos, caminar juntitos, parejitos, siempre parejitos. Y también, pues en cuestión sacramental, pues el matrimonio, justamente ya cuando los organizamos los sacramentos, el matrimonio es un sacramento de servicio, ¿no? Y tiene mucho que ver eso con el servicio, ¿no? Que no nos dé pena, porque somos diáconos, ¿no? Somos servidores. Entonces va junto también con la cuestión del matrimonio. Y también el mismo Jesús decía, sean mansos. Una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso. O sea, son cosas distintas, ¿no? O sea, dejarse lastimar o dejarse insultar o dejarse herir o dejarse minimizar. Entonces no tiene nada que ver con las cuestiones ni sacramentales ni del amor. Ahorita vamos a volver a hablar de esta parte del servicio, pero cuando Marichu hizo así, justo el estar así, estar equilibrados, de repente se me antoja no tan fácil, sobre todo cuando hay caracteres tan diferentes. Claro. Entonces, ¿cómo han logrado mantener un equilibrio entre sus caracteres? Porque sabemos que dentro de un matrimonio hay altos y bajos, ¿no? Y yo sí confieso que de repente me acelero neutral, me enojo, y hay que respirar más y contar más de 100, ¿no? Más de 10, decía por ahí el comercial. ¿Cómo han logrado ustedes mantener ese equilibrio? Pues es el perdón. El perdón yo creo que es fundamental. Vuelvo a lo mismo, el respeto hacia las virtudes, aptitudes del otro. Antes de la aceptación está el amor, ¿sí? Y cuando amas, pues ya a la persona con sus defectos, la aprendes a amarlo más, a pesar de, sí, porque dice un autor, y bien, estar enamorado de la pareja es querer ver lo que yo quiero ver del otro. Y cuando amas, ya ves a la persona tal cual es, la amas tal cual es, así como por eso la iglesia nos dice que lo más similar al matrimonio es el amor entre Dios y su iglesia, entre Cristo y su iglesia. Dios nos ama, no es el querigma, tal como somos. Entonces, en el matrimonio amas a la persona ya como es, con sus altos, con sus bajos. Trata uno de discernir, a veces de justificar, hasta a veces, no, pues está así porque está cansado, está así porque está sufriendo. Ver todas esas características, compensar, ayudar a compensar esas, pues a lo mejor esas rachas que tienen, ¿no? Para mantener el equilibrio, porque sí es complicado, ¿no? Porque pues Eduardo es de un carácter fuerte, muy fuerte, y yo también, o sea, somos así como que cuando nos enojamos dos toros así que van, ¿no? O sea, podemos chocar,
igual así, parejo, y ya después quedamos todos atarantados, pero pues surge el amor, ¿no? O sea, vuelve a decir uno, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y existen esos momentos también de soledad en pareja, que pues son oportunidades para reflexionar, para perdonar, para pedirle a Dios que nos ayude a superar eso y no quedarnos atorados, porque sí es un trabajo de día a día, ¿no? Y como que el matrimonio va teniendo ciertas etapas, ¿no? Yo doy como ejemplo a mi mamá porque pues ella vivió con nosotros siempre. Yo fui su hija única y Lalo pues fue muy generoso al decir que estuviera con nosotros. Y mi mamá tenía un carácter, ella no le gustaba vernos enojados, ¿no? Y una vez se dio cuenta que nos peleamos, pero tendríamos como 25 años, estábamos recién casados, y mi mamá se dio cuenta, pero bravos que andábamos, los dos bien enojados. Y mi mamá se agarró agua de Pascua y ya nos acostamos y de repente llegó con un ramo así de flores y con su agua Pascua, se echó agua así por todo el cuarto y le dijo a Lalo, ¿qué pasó, doña Rafa? Nos empapó. Pues es que está el demonio aquí. Dice, cálmense. Dice, yo quiero que estén bien. Y siempre el consejo de mi mamá, no lo dejes solo, nunca lo dejes solo a Lalo, no lo dejes solo, siempre acompáñalo. Y pues son situaciones que va uno madurando con el tiempo y te puedo decir que todavía de repente nos gana pues sí, todavía sí el enojo o ciertas cosas, porque ya son otras etapas, ya estamos más grandes, ya estamos más achacosos también, ya tenemos también ciertas, pues puedo decir hasta manías, ¿no? Ya hábitos que ya luego le digo al lado de viejito, ¿no? O sea, ya nos aferramos a ciertas cosas, ¿no? Pero que también hay que saber ir mediando. Pero yo creo que sobre todo es el respeto y el perdón para equilibrar, y pues siempre con la ayuda de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si no, humanamente nos gana el coraje, nos dan ganas de decir, como un matrimonio santo que canonizó San Juan Pablo II, que decía a su hija, yo veía a mis papás que se encerraban y se peleaban, y salía mi papá bien enojado y decía, ¡viva el divorcio! ¿Sí? Pero al rato ya dice, los veía contentos, dice, yo nunca me imaginé que me tenía que santiguar ante la foto de mis papás, porque fueron canonizados. Y dice, y mis papás se enojaban, era un matrimonio común, se encerraban para pelearse y salía mi papá azotando la puerta y decía, viva el divorcio. Y no, o sea, al rato ya, dice el testimonio, otra vez era el perdón como matrimonio. Yo creo que es fundamental eso. Y porque también finalmente se van aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Como nuestra propia fragilidad y nuestra propia debilidad. Y eso tiene que ver con que seguimos siendo seres humanos. Y el único que puede incluso cambiar el corazón de otro es Dios. Entonces también tiene mucho que ver cuánto le pedimos a Dios para que nos vaya transformando. En lo que Él quiera, no en lo que queramos nosotros, porque claro, sería muy difícil, ¿no? Sí, creo en el bosque y yo me crié en la ciudad, entonces hay muchas diferencias, ¿no? A él le gusta escuchar a los Cadetes de Linares y a mí me gusta escuchar a Queen, ¿no? O soy rockera, soy metálica, entonces como que ahí luego le digo, no me pongas esas porque me siento en una cantina ahí toda. Digo, no, yo busco ahí el rock o con ABBA,
O sea, yo soy más así de otro tipo de música. Entonces, pues hasta en eso nos tenemos nuestras gustos, ¿no? Todo eso. Wow. Tenemos Sí. años de conocerlos, no me lo hubiera imaginado, pero ni por aquí me hubiera pasado lo que nos acaban de comentar. Muchas gracias. Bueno, hermanas y hermanos, estamos muy agradecidos nuevamente con este matrimonio que de una manera muy sencilla, inspirados por el Espíritu Santo, nos han hablado de ese caminar del amor en cuanto a la paciencia, en cuanto al servicio, y de alguna manera nos han acercado a una realidad. ¿Por qué? Porque si bien nuestro actuar está regido por las Sagradas Escrituras, decir que los 365 días del año estamos los matrimonios felices y contentos, casi levitando, pues sería no ser honestos. Es más, nos faltaría el amor hacia los demás de esa honestidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y precisamente todos estamos en ese proceso de santificación. Yo la verdad agradezco la frescura, la sinceridad con la que nos han hablado de la paciencia, del amor y del servicio. Y antes de retomar la carta apostólica, me vino a la mente precisamente el origen del diaconado, que sirvan las mesas. Hablaba de la Sagrada Escritura, que sirvan las mesas, ¿verdad? Que ayuden a servir las mesas. El servicio ante todo, el servicio al prójimo y ahorita, porque es lo que nos toca, pues ¿cuál es el prójimo? Su familia, ¿no? Y desde luego hacerlo extensivo al reino de Dios. Bueno, entonces seguimos tomando como referencia la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Y nos permitimos hacer una síntesis de algunos numerales relacionados precisamente con primeramente ese versículo que acabamos de oír, con la realidad que ahorita nos presenta este matrimonio. Y entonces nos dice esta carta: la paciencia no es dejarse llevar por los impulsos. Es una cualidad que Dios nos invita a imitarla dentro de la vida familiar. Nuestros hermanos nos acaban de hablar y han dicho, si no mal recuerdo, 2 o 3 veces que precisamente que la familia es la iglesia doméstica. ¿Ok? La paciencia es el ejercicio de la misericordia. Pues ahí tenemos, ¿verdad?, que imitar la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios. Mas, sin embargo, la paciencia no es dejar que nos maltraten o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y la familia se convertirá en un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Efesios 4:31. Y concluyo yo, porque no concluye la exhortación apostólica, sino que concluimos: el amor lleva a aceptar al otro como parte de este mundo. También aceptarlo
cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Con esto, ¿verdad? Es una síntesis de lo que nos habla precisamente estos numerales de esta exhortación apostólica. Bueno, hermanos, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta charla con Lalo y con Marichuy. Seguramente los invitaremos en alguna otra ocasión. Nos despedimos, no sin antes mencionarles que si les gustó, toquen la campanita, pongan un like y nos escriban para proponernos, para comentar, para preguntar. Nosotros estamos a sus órdenes, estamos a su servicio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, María. Gracias, Lalo. Gracias. Gracias.